estamos aquí por casualidad. Es el corazón de Jesús quien nos ha traído para que podamos participar en esta primera Asamblea Nacional de la Guardia de Honor. Nos convoca al corazón del Señor con un lema que ilumina nuestro encuentro. De corazón a corazón. Doctor don José Manuel Martínez Guisasola es vicedecano y profesor en la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla. Es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde imparte Teología Moral Fundamental, Moral de la Persona y Virtudes Teologales. Entiendo que en la Facultad de Teología de San Isidoro, donde lo imparte. También es profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, adscrito a la misma facultad. Y del 2019 ha sido bibliotecario general de la Biblioteca Benedicto XVI. Entre el año 2020 y 2024 es director de la revista académica Quadernos Exadiorium. En 2024 fue nombrado vicepresidente de la facultad y se encarga de la gestión de los centros vinculados. Es profesor invitado en el Seminario Conciliar de San Bartolomé de Cádiz y bueno, como investigador y profesor que es autor de varios libros y artículos en revistas de alto prestigio y por supuesto es sacerdote de la diócesis de Sevilla y gracias también, gracias a Dios, es párroco de San Gil. Así que bueno, os dejo con él y muchísimas gracias. Buenos días a todos. Nosotros vamos a ver hoy, en este momento, un tema que es el desafío del cristiano con respecto a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Ya que habéis tenido ya dos ponencias, ayer viernes una, esta mañana otra. Yo espero no decepcionar en exceso, porque después de la charla de Pablo, que se ha centrado en la Escritura, nosotros vamos a bajar de las alturas a las que nos eleva el Espíritu Santo en la Escritura a un plano más terrenal, al plano de lo social y político e histórico. Mira, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pues es verdad que es una devoción que surge en el siglo XVII, lo sabéis perfectamente, pero que en realidad su origen es mucho más antiguo, tan antiguo como el cristianismo. De hecho, hay que remontarse al Gólgota, porque desde el principio los cristianos interpretaron el costado abierto de Cristo en la cruz como una expresión de amor y surgió en torno a ese costado abierto una devoción. Y hay textos de los santos padres hablando de la devoción al costado abierto de Jesús. Pero la devoción propiamente dicha surge en el siglo XVII. Una devoción que conocéis. Vamos a ver si funciona esto. Vale. Pues ahí tenéis en imagen un rey. Es un rey francés, el rey Luis XIV, el rey Sol. Es un rey que reinó en Francia muchísimos años. Fijaos, de 1643 a 1715. Empezó a reinar con 4 años, siendo un niño pequeñito. Es uno de los reinados más grandes, más largos de la historia. Bueno, pues fijaos que esta devoción que surge en el siglo XVII, de mano de Santa Margarita María de Alacoque, ella recibe una revelación particular de Jesús. Y en esa revelación, Cristo le dice a Santa Margarita María de Alacoque que su deseo es que el rey de Francia consagre la nación al Sagrado Corazón de Jesús. Y ella, pues a través de su director espiritual, consigue trasladar la petición al rey de Francia. Una petición que llega, esa propuesta, en el año 1689. El año es muy importante, si lo podéis anotar, pues mejor, porque es para recordar. 1689. Más en concreto, 17 de junio de 1689. Llega la propuesta al rey Sol, Luis XIV. El rey no es que se riera de la propuesta, pero le faltó poco.
porque él, como rey absolutista, ya estaba completamente convencido que el plano político y el plano religioso ya tenían que ir por separado. No solamente esto, sino que la religión era instrumento de cohesión para el orden social y político. Por lo tanto, la religión está al servicio del orden social, no al revés. Así que Luis XIV no consagró Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Se le pidió, tuvo la oportunidad de hacerlo, pero se negó. Avanzamos un reinado y tenemos ahora a Luis XV, que empieza a reinar a partir de 1715, una parte importante del siglo XVIII. Y el rey Luis XV, que tiene en su mesa la consagración de Francia, se niega a hacerlo. No solamente no consagra a Francia, él ya va contemplando cómo las circunstancias sociales y políticas en Francia se están volviendo muy convulsas. Aún así, se mantiene firme en su absolutismo. La religión está al servicio de lo político, no lo político al servicio de la religión. Así que Luis XV termina su reinado sin consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Avanzamos y nos encontramos ahora con el siguiente rey, Luis XVI. Luis XVI tiene en su mesa la propuesta de la consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús y se niega a hacerlo. Fijaos, ¿cuánto llegó la propuesta al rey Luis XIV de consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús? ¿En qué año? 1689. ¿Qué día? 17 de junio. 17 de junio de 1689. Justo un siglo después, 17 de junio de 1789, estalla la Revolución Francesa. Revolución Francesa que pondrá fin a la monarquía en el país galo. Fijaos que durante un siglo Dios fue paciente. Dios le dio tiempo a la monarquía francesa de consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Como dice la Escritura, la paciencia de Dios es nuestra salvación, pero la paciencia de Dios siempre tiene un límite. Un siglo entero y 3 monarcas se negaron a consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús. La monarquía cayó y a partir de ahí, no solamente la monarquía francesa, sino que el cristianismo será duramente perseguido. Lo conocemos por la historia, no vamos a entrar ahora en el análisis histórico de la persecución religiosa en Francia después de la Revolución Francesa, pero nos quedamos con este dato. Un siglo para poder consagrar una nación al Sagrado Corazón de Jesús. 3 monarcas y ninguno fue capaz de hacerlo. Nos vamos a España. España también se caracterizó por la propagación de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Todo el siglo XVIII fue también un siglo de expansión de esta devoción en nuestro país. Y avanzando con esa devoción, nosotros nos vamos a encontrar con un rey español, el rey Alfonso XIII. Lo tenéis ahí. Empezó a reinar prácticamente desde que nació. Por eso tenéis 2 fechas, creo que he puesto. 1886, que es cuando nace, que empieza a reinar siendo ya un recién nacido, pero con la mayoría de edad. En aquella época es cuando, de una manera oficial, asume el reinado. Bueno, pues el rey Alfonso XIII, rey español, tuvo mucha presión por parte de la masonería que ya había entrado con mucha fuerza en España durante todo el siglo XIX. Lo hizo
ya muy a finales del XVIII, pero sobre todo a principios del siglo XIX, fue una época, un siglo de expansión de la masonería dentro de la élite intelectual y política de España. La masonería se reunió con el rey Alfonso XIII para que tomara como monarca medidas anticatólicas. Y la masonería le planteó al rey Alfonso XIII 4 propuestas. La primera, pedía su adhesión a la masonería. Segunda, decretar que España fuera un Estado laico. Tercera, decretar el divorcio para debilitar a la familia. Y cuarto, instrucción pública laica. 4 puntos no negociables que le presentaron al rey encima de la mesa. Y el rey Alfonso XIII consultó estos puntos, consultó con su conciencia y respondió no. Y el rey no se adhirió a la masonería, no decretó que España fuera un Estado laico, no decretó el divorcio para debilitar a la familia y no estableció la instrucción pública laica. El rey se negó. No solamente se negó, sino que su respuesta fue consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús. Y lo hizo, como bien sabéis todos, el 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. En el centro de España se consagró la nación al Sagrado Corazón de Jesús. Él mismo elaboró el texto de consagración. Hubo algunos obispos que intervinieron en la redacción, pero él pidió que le entregaran el texto porque él quería corregir y modificar. Y el texto es largo, no lo vamos a leer, pero lo podéis consultar. En ese texto consagra España al Sagrado Corazón de Jesús. Pero hay algunas partes importantes para entender en qué consiste la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y qué tiene que ver con los desafíos para las personas que son devotas al Sagrado Corazón de Jesús. Porque nosotros nos vamos a centrar en los desafíos que tenemos como cristianos para consagrarnos al corazón de Jesús. Dice el rey Alfonso XIII en aquella consagración que la tradición católica es que los reyes sean miembros de esta santa religión. Y dice el monarca: confesamos que vos, dirigiéndose a Dios, al Sagrado Corazón de Jesús, confesamos que vos vinisteis a esta tierra a establecer el reino de Dios en la paz de las almas redimidas por vuestra sangre y en la dicha de los pueblos que se rijan por vuestra santa ley. Fijaos que esto hay que subrayarlo porque ya el monarca está hablando de una ley que depende de Dios. Reconocemos que tenéis por blasón de vuestra divinidad conceder participación de vuestro poder a los príncipes de la tierra. Que los que somos gobernantes es porque participamos del único poder que es el de Dios. Y que de vos reciben eficacia y sanción todas las leyes justas, en cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y de la paz. Ya está estableciendo que toda ley que rija una nación tiene que tener como fundamento a Dios. Y sigue diciendo: reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de la ciencia y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias. Porque si Cristo reina en nuestros corazones, muy bien, Él es nuestro Rey, reina en nuestros corazones. Pero no es suficiente. Si Cristo reina en nuestros hogares, muy bien, Cristo está presente en nuestros hogares, pero no es suficiente. Si Cristo reina en la inteligencia de los sabios, muy bien, porque la sabiduría busca la verdad,
y la verdad se busca para contemplarla. Muy bien, pero no es suficiente. Para que Cristo reine, hace falta que nuestras leyes y nuestras instituciones estén al servicio de Dios. Porque si nuestras leyes y nuestras instituciones no están sometidas a la ley divina, entonces Cristo no reina. Y este es el desafío fundamental que como cristianos tenemos al consagrarnos al corazón de Jesús. La consecuencia de esta consagración, fijaos las palabras de un rey español, de Alfonso XIII. Las consecuencias también las conocemos. La masonería, después de esto, le lanza una amenaza al rey. El rey dijo que no iba a asumir los puntos de la masonería, sino que iba a consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús. Y la masonería española le dijo: lo sentimos escuchar lo que nos dice. Pues vuestra majestad acaba de firmar su abdicación como rey de España y su destierro. Esta es la amenaza de la masonería. Consagre España al Sagrado Corazón de Jesús, pero usted acaba de firmar su abdicación y su destierro. Y la masonería cumplió con su promesa. Pero el rey no se amilanó, no se acobardó. El rey respondió: prefiero morir desterrado que conservar el trono y la corona al precio de la traición y la perfidia que me proponéis. Esto solo lo puede decir un rey realmente católico. Pues fijaos que nosotros nos encontramos ante una situación en la que queremos que Cristo reine. Pero ¿está Cristo realmente reinando en nuestras sociedades? Conocemos que la amenaza de los masones se cumplió. El 14 de abril de 1931 comenzó la Segunda República. Y yo he querido comenzar con este episodio histórico porque nos permite introducir el tema sobre el que tenemos que debatir, que es el desafío que deben de asumir los miembros de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, así como todos aquellos que profesen la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál es el desafío fundamental que tenemos que asumir? La recristianización de España, de Europa y de la cultura occidental. Es que es muy difícil. Sí, es verdad. Es que somos muy pocos. Recordad, Dios más uno es un ejército. Ese es el objetivo fundamental. Mira, la modernidad, ya desde finales del siglo XVIII y sobre todo con el siglo XIX, decretó la expulsión de Dios del orden político. ¿Y cómo se ve esto? En el tipo de gobierno y en las leyes que se promulgan. Viendo el tipo de gobierno que tenemos y las leyes que se promulgan, podemos constatar que efectivamente Dios ha sido expulsado del orden político. Hay una separación entre la ética y la política. Una separación artificial que surgió a partir del Renacimiento con Maquiavelo y que se desarrolló durante toda la modernidad, rompiendo con toda la corriente filosófica tradicional. Porque la corriente filosófica occidental nunca separó lo ético de lo político. Si la ética surgió en la antigua Grecia, todos los filósofos griegos entendieron, y sobre todo a partir de Aristóteles, sin ningún tipo de duda, que la ética y la política eran indisociables. La ética se centra en el plano individual, la política en el plano colectivo o social. De hecho, si cogemos la mejor obra de ética de toda la historia del pensamiento occidental, que con permiso de los kantianos, que ellos se enfadan, porque los kantianos
piensan erróneamente que la metafísica de las costumbres de Kant es la mejor obra de ética de la historia del pensamiento occidental, y sin duda es una buena obra, la segunda mejor obra de toda la historia, pero la primera, sin duda, es Ética Nicómaco de Aristóteles, insuperable. La última frase de la Ética a Nicómaco de Aristóteles enlaza con la primera frase de otra obra de Aristóteles, que es la Política, estableciendo así una unidad, una continuidad. La ética y la política son indisociables. Pero a partir de la propuesta de Maquiavelo se separa ética y política, y toda la modernidad no es más que una separación de estas dos realidades. Claro, esto tiene una problemática añadida, y es que si separamos la ética de la política, se pierde la función pedagógica de la ley. Porque la ley siempre ha tenido una función pedagógica, señalar la diferencia entre el bien y el mal. Pero con esta separación, la ley deja de señalar lo que está bien y lo que está mal. Fijaos que es volver al pecado original. Si volvemos al pecado original, vemos en el libro del Génesis que Dios a la primera pareja humana le dice: podéis tomar de cualquier árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso traducido significa: podéis hacer lo que os dé la gana, menos una cosa, decidir lo que está bien y lo que está mal. Eso no os corresponde a vosotros, me toca a mí. Por eso, ninguna instancia política, ningún órgano legislativo puede establecer lo que está bien y lo que está mal. Eso le corresponde en exclusiva a Dios. Pues nosotros nos encontramos en este escenario. Y teniendo en cuenta esto, la pregunta es: ¿cuáles son entonces los desafíos que tenemos que abordar? Pues os lo presento aquí. Los tres desafíos es volver a introducir el reinado de Cristo en esta sociedad. Segundo, restablecer el orden moral perdido. Tercero, reparar las ofensas que se han hecho al Sagrado Corazón de Jesús. Si nos preguntaran cuáles son los desafíos, los retos que tenemos que asumir, con estos tres estamos servidos. Porque, sin duda, es por lo que tenemos que trabajar, por volver a introducir el reinado de Cristo en esta sociedad. ¿Cristo reina en nuestras sociedades? No. ¿Restablecer el orden moral se rompió? Sí. ¿Reparar las ofensas al Sagrado Corazón de Jesús? Hay que reparar también. Pues vamos a empezar por el primero. Primer desafío es introducir el reinado de Cristo. Cristo no puede reinar mientras su ley no sea la que impere. Si la ley de Cristo no es la que impera, Cristo no está reinando. Fijaos el texto de consagración de Alfonso XIII. Que tu ley sea la que sostenga nuestra cohesión social y que tu ley esté presente en nuestras instituciones. Esto es fundamental porque incluso la propia Escritura, la propia revelación, ya recoge en parte esto. Si nos vamos al antiguo pueblo de Israel, vemos que Israel como monarquía es una monarquía tardía en comparación con las culturas de alrededor. Si comparamos Egipto con Israel, la monarquía hebrea es muy nueva en comparación con la egipcia, porque los judíos estaban completamente convencidos que el único rey de Israel era Yahvé, era Dios. Pero por necesidades políticas, Israel se constituye en monarquía. ¿Quién tenía en Israel el poder ejecutivo? Pues el poder ejecutivo lo tenía el rey. Era el rey quien gobernaba. ¿Quién tenía el poder judicial? Bueno, pues en Israel había jueces, pero también los reyes tenían el poder judicial. El rey David también actuaba como juez. El rey Salomón también intervenía como juez. Recordad el pasaje bíblico
donde dos mujeres se pelean por un hijo, a ver de quién era la madre, y el rey Salomón decide como juez. O sea, los reyes en Israel también tenían poder judicial. Pero ¿quién tenía en Israel el poder legislativo? Dios. Fijaos que en Israel los reyes tenían que aplicar la Torá. La Torá no es el resultado de un consenso del poder legislativo hebreo. La Torá es el resultado de la revelación directa de Dios. Dios le entrega a su pueblo la Torá, la ley. Luego es Dios quien tiene el poder legislativo. El pueblo se rige por la ley divina. No se inventa una ley, no crea una ley alternativa. Asume la ley que Dios le ha entregado. Y con esto el pueblo toma conciencia que realmente quien está reinando en Israel es Yahvé, porque nos regimos por su ley. Por eso es importante volver a introducir el reinado de Cristo en nuestras leyes. La ley civil tiene un arquetipo, que es la ley eterna. La ley eterna que se encuentra en la mente de Dios. Para que haya una ley hace falta un autor. El autor de una ley tiene que ser siempre un sujeto racional. Ya Santo Tomás de Aquino definía la ley como la ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad, estableciéndose que la causa eficiente de una ley es la razón, no la voluntad. Porque si la causa eficiente de una ley es la voluntad, entonces las leyes obedecen al capricho del legislador. Las leyes deben obedecer a la razón. Y la razón, en la razón impera la ética. La razón ética es la que nos permite gobernarnos. Y dirigida al bien común. Significa que el bien común es la causa final de la ley. La razón es la causa eficiente, el bien común la causa final. Todo lo contrario a lo que tenemos en nuestras sociedades. O sea, en España, la razón no es la causa eficiente de las leyes que se promulgan y el bien común tampoco es la causa final de las leyes que se promulgan. Decían los grandes filósofos y teólogos medievales que la ley eterna, que es la ley suprema que está en la mente de Dios, tiene varias propiedades. Una de ellas es que es la regla suprema de toda moralidad. Por tanto, señala a las demás leyes lo que está bien y lo que está mal. Y otra propiedad es que las demás leyes derivan de ella, no solo como causa eficiente, sino también como causa ejemplar. Significa que la ley eterna que está en la mente de Dios, porque cuando Dios crea, antes de crear, concibe en su mente la creación. Y antes de plasmar la creación, Dios la piensa. Y cuando la piensa, plasma la creación. Significa que cuando Dios crea, otorga a la creación una ley, un orden, para que la creación se mueva según ese orden. Y al igual que hay un orden físico en la creación, hay un orden moral en la creación. El orden moral no obedece al capricho de Dios. Decía Santo Tomás de Aquino, la existencia de las cosas dependen de la voluntad de Dios, que quiso libremente crearlas. Pero la esencia de las cosas no dependen de la voluntad de Dios, sino del entendimiento divino. Las cosas son como Dios las ha pensado. Como Dios lo piensa, plasma la creación. Y hay un orden en esa creación. Y ese orden abarca el ámbito moral. Luego el comportamiento moral obedece a como Dios lo ha concebido. Y es aquí donde podemos ver si Cristo reina en nuestras sociedades o no. Vemos el segundo desafío tiene que ver precisamente con el orden moral.
Y en el orden moral entra la posibilidad de quebrantar este orden moral. ¿Cómo se llama la ruptura del orden moral? En teología se llama pecado. El pecado es la ruptura del orden moral. Por lo tanto, cuando quebrantamos la ley divina, cometemos un pecado. Y el pecado conlleva un agravio. Claro, nosotros decimos, el pecado es una ofensa a Dios. Sí, pero el hombre y Dios no están en igualdad de condiciones. O sea, el hombre no está al mismo nivel de Dios. Si el hombre no está al mismo nivel de Dios, ¿cómo lo puede ofender? Porque yo puedo ofender a un igual, pero si entre Dios y el hombre se da la desigualdad, porque Dios tiene naturaleza divina y el hombre naturaleza humana, en esa desigualdad, ¿cómo se produce la ofensa, el agravio a Dios? Porque el menor no puede agravar al mayor, por la diferencia de naturalezas. El agravio se produce no por el enfrentamiento de naturalezas, sino porque el pecado es la ruptura del orden moral. Y si hay un orden moral, hay una ley moral. Y si hay una ley moral, hay un autor. ¿Quién es el autor de la ley moral? Dios. Por lo tanto, el pecado, en última instancia, es una ofensa a Dios porque implica atentar contra el autor de la ley que yo he quebrantado. No porque pueda ofender directamente a Dios, porque no puedo por la desigualdad de naturalezas. Pero ofendo a Dios cuando quebranto su ley, porque la ruptura libre y voluntaria de la ley de Dios implica una ofensa al autor de la ley. Por eso el pecado ofende a Dios y genera un agravio que hay que reparar, que hay que restituir. Mirad, en cualquier cultura, en todas las culturas hay un elemento que se llama sistema axiológico. Un sistema axiológico es un conjunto de valores, de normas y de principios que regulan nuestro comportamiento, nuestra vida. Cuando un sistema axiológico, que es el conjunto de valores, normas y principios que regula nuestra vida, se vincula a una cosmovisión, a una manera de entender a Dios, al mundo y al hombre, pues surge una cultura. Si esa cultura tiene una estructura administrativa, política, surge una civilización. Cuando tenemos una civilización, tenemos que es el resultado de un sistema axiológico que se une a una cosmovisión y da como resultado una cultura. A esa cultura se le une una estructura política, administrativa y surge una civilización. Si yo quiero cargarme una civilización, tengo dos opciones. Una, la ataco desde fuera. ¿Cómo lo hago? Atacando a la estructura social y política que cohesiona a esa cultura. Pero hay otro modo de hacerlo, que es atacarla desde dentro. ¿Cómo? Atacando no la estructura social y política que sustenta la civilización, sino atacando el sistema axiológico, que es el conjunto de valores, normas y principios que regulan el comportamiento humano. Bien, nosotros estamos en la cultura occidental. Occidente está siendo atacada no porque estén lanzando misiles para acabar con la estructura social y política de los países occidentales, sino porque se está erosionando el sistema axiológico de Occidente, que es el conjunto de valores, normas y principios. Por eso, nosotros nos encontramos con una civilización en decadencia, porque desde la Revolución Francesa para acá, Occidente no ha dejado de atacar el corazón de los valores de esta cultura. Por eso nos encontramos con una civilización totalmente debilitada. Y es aquí donde hay que dar batalla, y es un desafío para nosotros. Tercer desafío. El tercer desafío es reparar
la ofensa o los agravios al corazón de Jesús. ¿Qué significa reparar? Mira, la reparación es un deseo de Dios y también es un deseo de Jesucristo y algo predicado por los apóstoles. Reparar, el lenguaje religioso, significa recompensar con mayor amor el desamor o el agravio del pecado. Significa restaurar lo que fue injustamente tomado y compensar con generosidad por el egoísmo que causó la injuria. O sea, es pagar con amor el desamor que yo he tenido con el Dios en el que creo. Y la reparación es algo que hay que recuperar en la vida espiritual de la Iglesia. La espiritualidad católica se ha centrado durante muchos siglos en la alabanza. Está muy bien. En la adoración. Y está muy bien. En la petición. Está muy bien. Y en el perdón. Y está muy bien. Fijaos, alabanza, adoración, petición y perdón. Pero hace falta otro elemento que es la reparación. Algunas personas dicen, la reparación está incluida en el perdón. No, la reparación no está incluida en el perdón. La prueba está en que yo me confieso, recibo la absolución, pero me ponen una penitencia. Si me ponen una penitencia, es porque la penitencia no está incluida en la absolución. Son dos cosas distintas. La penitencia tiene que ver con la satisfacción. Hay que satisfacer por el pecado cometido. Ya el Papa Pío XI decía: pecadores como somos todos, abrumados de muchas culpas, no hemos de limitarnos a honrar a nuestro Dios con solo aquel culto con que adoramos y damos los obsequios debidos a su majestad suprema, o reconocemos suplicantes su absoluto dominio, o alabamos con acciones de gracias su largueza infinita, sino que además de esto es necesario satisfacer a Dios, juez justísimo por nuestros innumerables pecados, ofensas y negligencias. Sí, fijaos que el Papa Pío XI dice que hay que hacer acciones de gracias, está bien, hay que alabar a Dios, está bien, hay que adorarlo, está bien, pero además es necesario, no dice aconsejable, o sería bueno hacerlo, no, es necesario satisfacer a Dios, juez justísimo. Hay que satisfacer. ¿Por qué? Porque el pecado no es gratis. El pecado tiene un precio. Alguien dirá, pero es que no entiendo por qué hay que satisfacer, porque si yo le pido perdón a Dios y Dios es rico en misericordia o no es rico en misericordia. La misericordia de Dios es finita o infinita. Infinita. Limitada o ilimitada. Pues si yo ya le he pedido perdón, ¿qué tengo yo que reparar? ¿Qué hay que reparar si ya le he pedido perdón? O sea, cuando cometemos un pecado, hay que distinguir siempre en el pecado dos cosas: la culpa y la pena, que son dos entidades distintas. El pecado que cometemos tiene una culpa y una pena. La culpa es mi responsabilidad ante Dios. Yo asumo la culpa y tengo que responder. La culpa significa que yo soy moralmente imputable ante Dios por mi acción. Esa es la culpa. Soy moralmente imputable. Pero aparte de la culpa, el pecado conlleva una pena. ¿Quién dirá? Ya, pero si yo me he confesado. Sí, pero la pena es doble, eterna y temporal. Cuando yo me confieso, la pena eterna, que es la condenación al infierno, se me quita. Porque para eso he recibido la absolución. He pedido perdón. Pero la pena temporal permanece. La pena temporal la tengo que pagar yo, o aquí o en el purgatorio, si no he podido hacerlo aquí, o a través de las indulgencias, que se puede eliminar la pena temporal. Pero la pena temporal o la borro aquí
con oraciones, ayunos, sacrificios, o con indulgencias plenarias, o bien en el purgatorio. Pero pagar, hay que pagar. El pecado no es gratuito. Y la reparación nos ayuda a tomar conciencia de esta realidad, que el pecado ofende a Dios porque quebrantamos su ley y que tiene un precio que pagar. El precio eterno nosotros no podemos pagar. Lo paga Cristo con su sacrificio en la cruz. Pero la pena temporal sí nos toca a nosotros. Por eso hay que reparar. Y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos permite tomar conciencia de esta realidad. Que el pecado no es gratis. Que el pecado hiere el corazón de Cristo y que hay que sanar. Si yo te rompo el cristal de tu coche, pues voy a ti y te pido perdón. Y tú, que eres bueno, me perdonas. Está bien, pero yo tengo que pagarte el cristal, aunque me hayas perdonado. Porque el hecho de que tú me perdones no significa que yo pueda irme de rositas. El cristal te lo tengo que pagar. Con Dios ocurre lo mismo. Por eso, en última instancia, reparar es tomar conciencia de dos cosas. Una, de la no correspondencia del amor a Dios. Fijaos, la no correspondencia al amor de Dios. Porque si yo tengo que reparar, soy consciente de que estoy reparando algo que yo he estropeado, algo que yo he dañado con mi libertad. Porque si yo cometo un pecado y no tengo que reparar, pues entonces se pierde la dimensión de la culpa. Como Dios es misericordioso, me amparo en esa misericordia y a Él que se encargue de repararlo todo. No, yo tengo que contribuir en la reparación. Y esto nos permite tomar conciencia de que el amor de Dios no es correspondido. San Francisco de Asís llegó también a esta conclusión cuando dormía abrazado al Cristo de San Damián. Durmiendo abrazado al crucifijo de San Damián, se despertó y salió corriendo por el pueblo llorando, gritando: el amor no es amado, el amor no es amado, repitiéndolo constantemente. El amor que es Dios, que nos entrega a su Hijo, no es amado porque no es correspondido. Y porque toma conciencia San Francisco de Asís que la muerte en cruz de Jesús es por mi culpa. Y el segundo elemento es que nos permite tomar conciencia de que el pecado no es gratuito, que tiene un precio, que tiene consecuencias. Pues nosotros tenemos que trabajar en la reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Y lo más difícil es hacer todo esto en una sociedad fuertemente secularizada, donde Dios está ausente no solo del orden social y político, sino también ausente de los corazones de la gente, porque vivimos en un mundo no secularizado, sino secularista, que es distinto. La secularidad es una cualidad. La secularidad es la cualidad de la independencia del plano público y el plano religioso. Simplemente es que hay dos instancias, el plano público y el plano religioso, que conviven, pero son distintos. La secularización es el proceso a través del cual estos dos planos se van separando, pero van conviviendo. El secularismo es una ideología que consiste en erosionar, en atacar al plano religioso para que no tenga cabida en la vida pública, para que en la vida pública solo impere el plano civil y que lo religioso no tenga visibilidad. Nosotros no estamos en una sociedad secularizada, sino secularista. Por eso es más difícil tener que asumir este reto, porque hablar de el desagravio que tenemos que hacer al corazón de Jesús en una cultura secularista es más difícil, pero es nuestro reto. Por eso, hoy yo os dejo este triple desafío. 1, volver a introducir el reinado de Cristo en la sociedad. 2, restablecer el orden moral. Y 3, reparar las ofensas que se han hecho al Sagrado Corazón de Jesús. Aquí dejamos.
No estamos aquí por casualidad. Es el corazón de Jesús quien nos ha traído para que podamos participar en esta primera Asamblea Nacional de la Guardia de Honor. Nos convoca el corazón del Señor con un lema que ilumina nuestro encuentro. De corazón a corazón.